videojuegos son todos aquellos juegos digitales que nos proporcionan diversión y entretenimiento para todo tipo de público, desde los niños hasta los adultos. Con los videojuegos podemos desarrollar diferentes tipos de habilidades, como por ejemplo, desarrollamos habilidades psicomotoras, habilidades de desarrollo cognitivo, retención y análisis de información, e incluso podemos tomar decisiones en un videojuego. Todas ellas aplicadas hacia la parte de construcción de nuestro carácter, hacia la construcción de nuestra personalidad y es más, hasta la construcción de nuestro propio mundo social. ¿Qué sucede con los videojuegos? Los videojuegos para muchos se ven de lados negativos, lados positivos. Igualmente también nosotros podemos usar los videojuegos para la parte educativa. ¿Cómo lo podemos hacer? Podemos hacerlos aprendiendo a estimular a los estudiantes. Los riesgos de la aplicación de los videojuegos. Estos riesgos vienen más que todo enfocados hacia la parte de la violencia que viene presentada en más de uno de estos juegos. En más de una ocasión tiende a ser imitada y tiende a ser copia de estos juegos. Más que todo esto se ve en niños. Ya en los jóvenes, esta parte no es tan imitada porque los jóvenes tienen una conciencia de pronto más abierta a estos juegos. ¿Sí? Entienden que el mundo virtual se presenta allí y ahí queda toda la expresión de violencia. Otro riesgo es dejar de lado de pronto la actividad física. Es realmente uno de los riesgos potenciales de los videojuegos. Genera una vida sedentaria y con una buena orientación se puede corregir esto. La mayoría de personas creen que las personas que utilizan los videojuegos tienden a ser personas solitarias e aisladas de la sociedad. La verdad es totalmente lo contrario. Los videojugadores tienden a buscar más videojugadores como para hacer intercambios ya de trucos, juegos y más compartir de este ambiente virtual. Y se tiende a hacer ya grupos y lo podemos ver en caso de videogamers aquí en Colombia y otras ferias a nivel mundial. Y realmente esto es una cultura que está llevando un buen rumbo y se puede aplicar a la educación como una buena herramienta pedagógica. Son aquellos como por ejemplo son Mario o Quake. Todos ellos desarrollan habilidades psicomotoras en los alumnos y estudiantes. E igualmente ayudan a la desarrollo del espacio. Debemos tener en cuenta que hay que limitar el tiempo en el que los estudiantes juegan, porque de pronto pueden dejar llevar por el juego y pueden confundir la realidad con el juego y así pueden generar problemas para ellos. También podemos utilizar juegos como PES 2012, FIFA, por ejemplo. Estos juegos desarrollan la capacidad de coordinación del aparato psicomotor y profundiza el conocimiento de las reglas respecto a estos juegos de deporte. Juegos de aventura de rol son aquellos que se desarrollan a través de una historia central. Permiten el desarrollo de diferentes tipos de habilidades como por ejemplo el pensamiento cognitivo y la retención de información. Estos tipos de juegos son como por ejemplo Final Fantasy y el Código Da Vinci. Todos ellos deben desarrollar diferentes tipos de estrategias hacia la consecución de un objetivo. Debemos prestar especial atención a este tipo de videojuegos, pues debemos generar una reflexión hacia los valores y contravalores que estos están en juego. Los juegos de simulación son aquellos juegos que nos presentan un entorno virtual muy similar a la vida real. Estos juegos nos presentan ambientes muy propicios a la imitación del mundo que percibimos día a día. Y en contraparte de estos videojuegos, lo que tenemos es que el mundo real es mucho más complejo que estos mundos virtuales presentados. Y hay que recalcar que los jugadores Juegos de estrategia, como es el caso de Age of Empires y Warcraft. Este tipo de videojuegos generan habilidades como la administración de tiempo, la administración de recursos y bienes materiales. Igualmente, también debe generar en el jugador análisis de los comportamientos de sus competidores. Todo ello para la consecución de un objetivo y la terminación. Las contrapartidas de este tipo de videojuegos principalmente son
generar contravalores que ellos generan, como en el caso de Grand Theft Auto, en el que se generan contravalores como el robo y asesinato de personas. Los juegos de Logitech son aquellos juegos como Tetris, bueno, son juegos donde desarrollan la capacidad cognitiva de los usuarios. Estos juegos no tienen un diseño específico, es la mala distribución del tiempo y de pronto la actividad física. Bueno, también encontramos unos nuevos tipos de videojuegos que nos van a ayudar de pronto a aplicar la parte pedagógica, que son los juegos de repaso. Son juegos diseñados para el aprendizaje de ciertos temas que se puede aplicar muy fácilmente a la pedagogía y a las aulas de clase, como son la clase de videojuegos como Carmen Sandiego y Trivia. Son juegos donde se hacen repaso de temas y se hacen preguntas respecto a temas ya anteriormente vistos, y son juegos que se pueden aplicar dentro de las aulas como parte pedagógica. Aparte de que nos brindan diversión y entretenimiento, también nos pueden llegar a brindar aprendizaje de manera lúdica y lo sabemos guiar. También hay que tener en cuenta que el uso de los videojuegos de forma educativa es malo y es negativo. Corresponde a la familia y a los educadores controlar el estilo de estos y evitar las adicciones a la presentación de estos materiales.